Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todas las personas que ingresan a este canal. El tema que vamos a tratar hoy es el mundo griego. Hay quienes afirman que los griegos ya lo habían inventado todo y que lo que ha hecho la humanidad durante todos estos siglos a lo largo de la historia es repetir lo que aquella genial civilización se había imaginado. El mundo griego se divide en tres periodos. El primer periodo comprende la Edad Oscura y la época arcaica. El segundo periodo comprende la época clásica y el tercer periodo la época helenística. La Edad Oscura comprende toda la mitología en torno al mal Egeo, Atenas, Micenas, Tirinto, Esparta, Knossos, Ítaca. Allí nos encontramos con el conflicto entre griegos y troyanos narrados por el genial Homero, la famosa Guerra de Troya. La historia que se va a contar de la relación entre Paris y Helena y todo lo que gira en torno a los famosos héroes Ulises, Aquiles, Héctor. Dentro del primer periodo encontramos la época arcaica, que va desde Homero y toda su mitología hasta el siglo V a.C. En esta época encontramos a Hesíodo y su texto Teogonía con los trabajos y los días. Este texto consiste en la correspondencia de los dioses y el hombre griego para su relación con la agricultura y su comportamiento durante todo el año. En esta época, los dioses griegos ya no van a tener tanta preponderancia como antes. Y aquí vamos a encontrar figuras mucho más terrenales, como por ejemplo la figura de Pitágoras, el padre de las matemáticas. También nos vamos a encontrar con la figura de los 7 sabios de Grecia, Tales de Mileto, Vías de Priene, Pítaco de Mitilene, Solón de Atenas, Periandro de Corinto, Cleóbulo de Lindos y Quilón de Esparta. Tales de Mileto decía: lo primero que debemos aprender es a conocernos a nosotros mismos. Uno de los personajes más importantes de estos 7 sabios es Solón de Atenas, quien va a plantear el concepto de eunomía, que significa la idea del buen gobierno. Se recomienda el texto de Los 7 sabios y 3 más de Carlos García Duán, donde va a hablar de esta época tan maravillosa del mundo griego. El segundo periodo a trabajar es la época clásica, que comprende los siglos V y IV a.C. Aquí nos encontramos con una Grecia mucho más consolidada, que ha abarcado muchas más regiones, llevando como estandarte toda su cultura. Es muy particular que este siglo V a.C. también sea preponderante en otras partes del mundo, como por ejemplo en Oriente. Es el siglo de Confucio, de Buda y de Lao Tse en Oriente, y es el siglo de Pericles en Atenas. Definitivamente es una época en que los astros estaban muy bien alineados. Pericles es un gobernante ateniense que va a consolidar la idea de la democracia a través de la polis griega. Esta polis griega genera toda una idea sobre la estructura de una ciudad, del pueblo griego, de cómo debe consolidarse una región como tal o una sociedad como tal. Se definen 6 espacios fundamentales que debe mantener la polis. El primero es el templo, que debe ir en la parte más alta de la ciudad. El segundo es el ágora, la plaza, donde todos los problemas sociales se deben discutir. La política y las leyes se deben plantear en ese espacio. El tercer lugar es el teatro, pues allí el pueblo debe generar diversión y conocimiento. Es un espacio fundamental para el mundo griego. El cuarto lugar que debe mantener una ciudad es las murallas, para consolidar y proteger la polis griega. El quinto espacio son los jardines, donde se va a proveer la alimentación de la ciudad, de la polis como tal. Y el sexto espacio es el puerto, pues de aquí es el punto de partida para conocer el mundo.
y también para mantener abastecido la ciudad a través de la pesca. En esta época encontramos a Heródoto, un historiador y geógrafo griego que es considerado como el padre de la historia en el mundo occidental. Autor de los 9 libros de historia en cuyos relatos podemos encontrar las famosas historias de las 7 maravillas del mundo antiguo. La primera gran maravilla del mundo antiguo es la pirámide de Giza, construida alrededor de los años 2570 a.C. y es considerada, incluso para los mismos antiguos, como una obra demasiado antigua. Está ubicada en Egipto y de todas las 7 maravillas del mundo antiguo es la única que se conserva hoy en día. La segunda maravilla del mundo son los jardines colgantes de Babilonia. Fue construida durante el siglo V a.C. durante el reinado de Nabucodonosor II en la antigua ciudad de Babilonia, a orillas del río Éufrates. Las aguas para regar las plantas eran traídas desde las orillas del río que se encontraba en las faldas de la montaña. En los jardines se plantaban palmeras y árboles frutales, como el dátil y los cocos. Los jardines colgantes son la única de las 7 maravillas del mundo antiguo cuya ubicación no se ha establecido definitivamente. El templo de Artemisa se encontraba ubicado en la antigua ciudad de Éfeso. Debido a sus grandes dimensiones, a la belleza y delicada arquitectura, se le consideraba como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Artemisa era la hermana de Apolo, y en Éfeso se le rendía un gran culto. Representaba la fertilidad. Este templo fue destruido por Heróstrato el 21 de julio del año 356 a.C. Se dice que la noche misma en que nació Alejandro Magno. Según la historia, su único fin fue lograr fama a cualquier precio. La estatua de Zeus fue creada por el escultor Fidias y está situada en Olimpia, Grecia. Medía aproximadamente 12 metros de alto. Zeus fue esculpido en marfil y los detalles dorados eran de oro macizo. La tradición cuenta que el emperador Calígula, al enterarse de la existencia de la estatua de Zeus, ordenó que la trasladaran a Roma y que cortaran la cabeza de la estatua para poner la suya en su lugar. Cuando los soldados romanos enviados por Calígula iban a cumplir lo dispuesto, escucharon la fortísima carcajada de Zeus, saliendo despavoridos del lugar sin cumplir la orden. El mausoleo de Halicarnaso fue un monumento funerario construido hacia el año 353 y 350 a.C. Medía aproximadamente 134 metros de perímetro y 46 metros de altura. La estructura del mausoleo fue considerada un gran triunfo estético para todos los arquitectos de la Grecia antigua. Está ubicado en Halicarnaso y fue construido para el rey Mausolo. La belleza del mausoleo no solo estaba en la estructura en sí, sino en las decoraciones y estatuas que adornaban el exterior en diferentes niveles del podio y el techo. Estatuas de personas, leones, caballos y otros animales en diferentes escalas. Los 4 escultores griegos que esculpieron las estatuas, Briaxis, Leochares, Scopas y Timoteus, fueron responsables cada una de uno de los lados de la estructura. El coloso de Rodas era una gran estatua del dios sol griego Helios, realizada por el escultor Cares de Lindos en la isla de Rodas, en Grecia, en el año 280 a.C. y fue destruida por un terremoto en el año 226 a.C. Medía aproximadamente 70 codos o 33 metros de altura. Es considerada como una de las estatuas más altas del mundo antiguo. El Faro de Alejandría fue una torre construida en el siglo III a.C., durante el reinado de Ptolomeo II, en la isla de Faro, en Alejandría, Egipto. Sirvió como punto de referencia de puerto, con una altura estimada de al menos 100 metros, y fue considerada una de las estructuras más altas hechas por el hombre durante muchos siglos. Fue gravemente dañada por 3 terremotos entre los años 956 y 1323 después de Cristo. El tercer y último periodo del mundo griego es la época helenística, que va de los siglos III al siglo I a.C.,
Y aquí vamos a conocer toda la expansión de la cultura griega a través del conquistador Alejandro Magno. Alejandro Magno, o Alejandro de Macedonia, nació en Pela, región central de Macedonia, el 20 o 21 de julio del año 356 a.C. Su padre, Filipo II de Macedonia, lo preparó para reinar, proporcionándole experiencia militar y encomendando a Aristóteles su formación intelectual. Dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia. Continuó con el plan de conquistar el vasto imperio de Persia, para vengar todos los daños que le habían causado a los griegos por siglos, incluyendo la recuperación de todas las ciudades costeras de Asia Menor e islas del mar Egeo. En su reinado de 13 años, cambió por completo la estructura política y cultural de la zona. Al conquistar varios imperios, dio inicio a una época extraordinaria de intercambio cultural, en la que los griegos expandieron su cultura por el Mediterráneo y el Oriente Próximo. Se hizo con un dominio que se extendía por la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central, hasta los ríos Indo y Oxus. Llegó hasta la India, pero sus tropas se negaron a continuar hacia el oriente y retornó a Babilonia, donde falleció a sus 32 años de vida. Conquistó muchas ciudades, pero una de las más famosas fue Persépolis, capital del Imperio Persa. Esta hermosa ciudad se comenzó a edificar hacia el año 521 a.C. por orden de Darío I. Durante 2 siglos se continuó la construcción de Persépolis hasta la destrucción parcial de la ciudad por Alejandro Magno en el año 331 a.C. Protegida por su ubicación en el corazón del Imperio Persa, Persépolis no contaba con defensas sólidas. Por eso fue muy celosa con los visitantes, para que no contaran dónde quedaba en el desierto. Se dice que cualquier extranjero que llegara por equivocación a la ciudad sería asesinado. Alejandro Magno logró llegar a la ciudad, saqueó su espectacular tesoro y al final incendió esta maravillosa ciudad, por lo que la historia siempre lo juzgó por aquel mal. Alejandro Magno, también llamado el faraón Alejandro, fue fundador prolífico de ciudades, pero la ciudad egipcia de Alejandría fue la más famosa de todas. En esta ciudad se construyó la famosa Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría es el mayor centro de difusión del conocimiento de la antigüedad. Instituida en el siglo III a.C., se estima que albergaba entre 30.000 y 700.000 volúmenes literarios, académicos y religiosos. Un decreto de Ptolomeo II dispuso que todo libro que se encontrara en un navío que atracara en el puerto de Alejandría debía ser llevado a la biblioteca, donde sería copiado por los escribas oficiales. De ahí que esta biblioteca se convirtiera en uno de los mayores centros de acopio de textos del mundo antiguo. Una de las figuras más importantes que estuvieron vinculadas a la Biblioteca de Alejandría fue Eratóstenes de Cirene. Matemático, astrónomo y geógrafo griego, es conocido principalmente por ser la primera persona en calcular la circunferencia de la Tierra y fue uno de los primeros bibliotecarios de Alejandría. Comparó las latitudes del Sol del mediodía en 2 lugares separados por una distancia del norte al sur. Estableció por primera vez la longitud de la circunferencia de la Tierra, 40 kilómetros, con un error de solo 90 kilómetros respecto a las estimaciones actuales. Eratóstenes sabía que, cuando en la ciudad egipcia de Ciene el sol llegaba a su punto más alto, mediodía, se encontraba en la vertical del observador, y observó que en Alejandría, ciudad situada a mayor latitud, el sol formaba un ángulo aproximadamente de 70 grados con la vertical, cuando se encontraba en su punto más alto. Valiéndose de la distancia existente entre Ciene y Alejandría, estimó que la circunferencia de la Tierra superaba en 70 veces tal longitud, y dedujo fácilmente su medida mediante una cualificada ecuación. Además, pudo haber estimado la distancia desde la Tierra hasta el Sol, e ideó intercalar cada 4 años un día adicional en los calendarios, produciendo así el año bisiesto. Creó el primer mapa del mundo, incorporando paralelos y meridianos basados en el conocimiento geográfico disponible de su época. Hipatia de Alejandría fue una de las primeras mujeres matemáticas de la historia. Dirigió la biblioteca en el año 400 después de Cristo. Fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto. Se dice que fue una de las primeras personas en hablar sobre el movimiento elíptico de los planetas.
Hipatia fue asesinada a los 50 años, linchada por una turba de cristianos, cuando estos destruyeron la biblioteca. En el año 391, el emperador Teodosio el Grande, que era cristiano, ordenó la destrucción de los templos paganos como la Biblioteca de Alejandría. Así se produjo la desaparición de aquel centro cultural del mundo antiguo, la Gran Biblioteca de Alejandría. Vamos a pasar ahora a hablar sobre el arte griego. El mundo griego no solo nos legó un mundo de filosofía, de literatura y de mitología, también nos legó un arte especial. Como podemos apreciar, en el siglo V a.C. ya se podía encontrar una serie de esculturas muy hermosas donde el equilibrio artístico era base fundamental del desarrollo de las esculturas. Con respecto a la pintura solo nos quedan algunos vestigios, como lo relacionado con la cerámica y algunos mosaicos. Uno de los aspectos más representativos del mundo griego es su arquitectura, y aquí podemos apreciar el estilo dórico, por ejemplo en el templo de Neptuno de Pasteum, que se erigió en el año 450 a.C. Una de las características más importantes del estilo dórico son sus columnas. El fuste es de una sección circular, corto y poco esbelto. El tamaño total de la columna nunca sobrepasa los 16 módulos, siendo normalmente el del fuste de entre 8 y 13 módulos. Está acanalado por 20 estrías cuya yuxtaposición forman aristas vivas. Su diámetro no es constante, sino que va disminuyendo con la altura más acusadamente cuanto más arriba está, lo que produce la sensación de un ligero abombamiento en la parte central. Todas estas estructuras contenían un frontón en el que representaban las figuras de los dioses a los que estaba destinado este templo. El frontón del templo de Artemisa en Corcia, con Gorgona flanqueada por leones hacia el año 580, o los triglifos y metopas del friso del templo de Selinuten, dedicado a Poseidón hacia el año 580. La mayoría de estos frontones se encuentran en el Museo de Arte Británico. Con respecto a la escultura griega, solo una pequeña parte ha sobrevivido al tiempo. Muchas esculturas de dioses paganos fueron destruidas durante la era cristiana. Luego, cuando el mármol se pudo calcinar, se convirtió en cal y muchas obras antiguas se perdieron durante la Edad Media. Lo mismo ocurrió con las estatuas de bronce, que terminaron siendo fundidas. Las esculturas de la época griega fueron influenciadas notablemente por el mundo egipcio, y eso se caracteriza en sus rasgos originales. Poco a poco, las obras escultóricas estáticas se fueron transformando y empezó a haber un movimiento en cada uno de sus aspectos. Por ejemplo, podemos apreciar acá el guerrero que aparece en el frontón occidental del templo de Afaya en Egina, entre los años 510 y 470 a.C. Esta transformación de una escultura estática a una escultura en movimiento se puede apreciar también, por ejemplo, en el frontón occidental del templo de Zeus en Olimpia, donde se ve la representación de la centauromaquia, la lucha entre lapitas y centauros. El esplendor de la cultura griega se desarrolla durante el periodo helenístico. La escultura más famosa es la Venus de Milo, creada entre los años 130 y 100 a.C. Con 211 centímetros de alto, fue hecha en mármol blanco, en varios bloques cuyas uniones no son visibles, en un tamaño ligeramente superior al natural. Se desconoce su autor. Durante este periodo comienzan a desarrollarse un tipo de esculturas mucho más complejas, como por ejemplo esta que tiene un estilo barroco griego. Representa la muerte del sacerdote troyano Laoconte, castigado por los dioses a morir estrangulado por serpientes marinas junto a sus dos hijos. Este sacerdote trató de advertir, al igual que Casandra, sobre el peligro que representaba el caballo de madera para los troyanos. La obra fue realizada por Agesandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas, pertenecientes a la escuela de Rodas del periodo helenístico. Ahora bien, las pinturas del arte griego se conservan muy poco debido al material en que se realizaban. Las podemos encontrar en algunas cerámicas como estas y también en algunos mosaicos. Finalmente, haremos un breve repaso sobre la genealogía de los dioses griegos basada en los textos de Hesíodo, los trabajos y los días. En el principio estaba Caos, es decir, el estado más primigenio del cosmos. De ahí surgió Gea, la madre de la tierra, la progenitora del mundo,
de los seres vivos y de los dioses. Al primero que concibió por sí misma fue a Urano, dios y titán que personifica el cielo estrellado. Ellos fueron los padres de la primera generación de los titanes, también de los cíclopes y de los hecatónquiros, gigantes con 100 brazos y 50 caras. Urano retenía a sus hijos en el seno de su madre cuando estaban a punto de nacer. Gea urdió un plan para vengar el ultraje, talló una hoz de pedernal y pidió ayuda a sus hijos. Solo Crono, el menor de ellos, estuvo dispuesto a cumplir con su obligación. Emboscó a su padre cuando yacía con su madre, lo castró con la hoz y arrojó los genitales tras él. Al salpicar la sangre, Gea la recogió, y de ella surgieron los gigantes, las erinias y las melias. Los genitales de Urano produjeron una espuma de la que nació Afrodita. Urano vaticinó que los titanes tendrían un castigo justo por su crimen, anticipando la victoria de Zeus sobre Cronos. Cronos derrocó a su padre Urano y gobernó durante la mitológica Edad Dorada. Subió al trono junto a su hermana Rea como reyes de los titanes, hasta que fue derrocado por su propio hijo Zeus y encerrado en el Tártaro. En esta época del reinado de Cronos todos hacían lo correcto y no existía la inmoralidad. Cronos supo por Gea que estaba destinado a ser derrocado por uno de sus propios hijos, como él había derrotado a su padre. Cronos tuvo con Rea los dioses Demeter, Hera, Hades, Hestia y Poseidón, que se los tragaba tan pronto como nacían. Cuando iba a nacer su sexto hijo, Zeus, Rea pidió a Gea que pensara en un plan para salvarlos, y que así finalmente Cronos tuviese el justo castigo a sus actos contra su padre y sus propios hijos. Rea dio a luz en secreto a Zeus en la isla de Creta y entregó a Cronos una piedra envuelta en pañales, también conocida como ónfalos, que tragó enseguida sin desconfiar, creyendo que era su hijo. Rea mantuvo oculto a Zeus en una cueva del monte Ida en Creta. Cuando Zeus creció, usó un veneno que le dio Gea para obligar a Cronos a regurgitar el contenido de su estómago en orden inverso. Primero la piedra y después al resto de sus hermanos. Tras liberar a sus hermanos, Zeus liberó del Tártaro a los hecatónquiros y los cíclopes, quienes forjaron para ver sus rayos el tridente para Poseidón y el casco de invisibilidad para Hades. En una gran guerra llamada Titanomaquia, Zeus y sus hermanos y hermanas derrocaron con la ayuda de los hecatónquiros y los cíclopes a Cronos y a los otros titanes. Estos fueron encerrados en el Tártaro. Zeus engañó a su hermana Hera, convertido en un pájaro, y la desposó. Fruto de esa relación nacieron Ilitia, Ares, Enio, Hebe y Hefesto. Fue conocido por sus numerosas aventuras y amantes, fruto de las cuales nacieron muchas deidades y héroes, incluyendo Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Perséfone, Dionisio, Perseo, Heracles, Helena, Minos, las musas y las ninfas. Estos dioses olímpicos eran los principales dioses del panteón griego y moraban en el monte Olimpo, el más alto de Grecia. Los dioses mantenían unos rasgos muy semejantes a los hombres: envidias, infidelidades, odios, deseos y obsesiones. Así pues, podemos definir que los dioses griegos tienen una gran repercusión en el mundo antiguo. Caos, el gran vacío progenitor de Gea y Urano. Gea, la tierra; Urano, el cielo; Cronos, el tiempo; y Rea, la fertilidad. La primera generación de dioses del Olimpo son Estigia, que representa el hogar; Demeter, los cultivos; Poseidón, el mar; Zeus, el rayo, dios del cielo y padre de todos los dioses; Hera, que representa el matrimonio; y Hades, que es el dios de los infiernos. La segunda generación de dioses son Hefesto, que representa el fuego; Ares, la guerra; Dionisio, el vino; Hermes, el mensajero; Atenea, la sabiduría; Artemisa, la caza; Apolo, la belleza; y Afrodita, el amor y la belleza. Así llegamos al final de este pequeño recuento del mundo griego. Espero que les haya gustado. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban y le den un me gusta a este video. Que tengan un feliz día.